Bueno, buenos días mi gente, aquí seguimos un día más. Hoy toca quién se ha llevado mi queso, así que coge tu café o comienza a preparar las cosas para ir para tu trabajo, que ya comenzamos. Las viejas convicciones no te conducen al queso nuevo. Hao no había encontrado aún queso, pero mientras recorría el laberinto pensó en todo lo aprendido hasta entonces. Ahora comprendía que sus nuevas convicciones estaban favoreciendo la adopción de nuevos comportamientos. Se comportaba de modo muy diferente a como lo hacía cuando regresó al depósito sin queso, en busca de Gen. Sabía que, al cambiar las convicciones, también se cambia lo que se hace. Uno puede estar convencido de que un cambio le causará daño y resistirse por tanto al mismo, o bien puede creer que encontrar queso nuevo le ayudará, y entonces acepta el cambio. Todo depende de lo que uno prefiera creer. Así que escribió en la pared: al comprender que puedes encontrar queso nuevo y disfrutarlo, cambias el curso que sigues. Hao sabía ahora que habría estado en mejor forma si hubiera afrontado el camino mucho más rápidamente y abandonado antes el depósito de queso Q. Se habría sentido más fuerte de cuerpo y espíritu y podría haber afrontado mucho mejor el desafío de encontrar queso nuevo. De hecho, quizás ya lo habría encontrado a estas alturas si hubiese esperado el cambio y permanecido atento, en lugar de desperdiciar el tiempo negando que ese cambio ya se había producido. Utilizó de nuevo su imaginación y se vio a sí mismo descubriendo y saboreando el queso nuevo. Decidió continuar por las zonas más desconocidas del laberinto y encontró pequeños trozos de queso aquí y allá. Hao empezó a recuperar su fortaleza y seguridad en sí mismo. Al pensar en el lugar del que procedía, se sintió contento de haber escrito frases en la pared, en tantos lugares diferentes de su andadura. Confiaba en que eso sirviera como una especie de sendero marcado que Gen pudiera seguir a través del laberinto, si es que alguna vez se decidía a abandonar el depósito de queso Q. Hao solo confiaba en estar dirigiéndose en la dirección correcta. Pensó en la posibilidad de que Gen leyera las frases escritas en la pared y encontrara su camino. Escribió en la pared lo que venía pensando desde hace algún tiempo. Observar pronto los pequeños cambios te ayuda a adaptarte a los grandes cambios por venir. Para entonces, Hao ya se había desprendido del pasado y se estaba adaptando con efectividad al presente. Continuó por el laberinto con mayor fortaleza y velocidad, y entonces no tardó en suceder lo que tanto anhelaba. Cuando ya tenía la impresión de estar perdido en el laberinto desde hacía una eternidad, su viaje, o al menos esta parte del mismo, terminó felizmente y con sorprendente rapidez. Hao siguió por un pasadizo que le resultaba nuevo. Dobló una esquina y allí encontró el queso nuevo en el depósito de queso N. Al entrar en ella, quedó asombrado ante lo que vio. Allí amontonado estaba el mayor surtido de queso que hubiera visto jamás. No reconoció todos los que vio, ya que algunas clases eran nuevas para él. Por un momento se preguntó si se trataba de algo real o solo era el producto de su imaginación, hasta que descubrió la presencia de sus viejos amigos Figón y Escurridizo. Figón le dio la bienvenida con un gesto en la cabeza, y Escurridizo hasta lo saludó con una de sus patas. Sus pequeños y gruesos vientres demostraban que ya llevaban allí desde hacía algún tiempo. Hao los saludó con rapidez y pronto se dedicó a probar bocados de cada uno de los quesos favoritos. Se quitó las zapatillas de correr, les ató los cordones y se las colgó del cuello por si acaso las necesitaba de nuevo. Figón y Escurridizo se echaron a reír, asintieron con gestos de cabeza como muestra de admiración. Luego, Hao se lanzó hacia el queso nuevo. Una vez que se hartó, levantó un trozo de queso fresco e hizo un brindis. ¡Viva el cambio! Mientras disfrutaba el queso nuevo, reflexionó sobre lo que había aprendido. Comprendió que en aquellos momentos en los que temía caminar, no había hecho sino aferrarse a la ilusión de que el queso viejo ya no estaba allí. Entonces, ¿qué le habría hecho cambiar?
¿Acaso el temor de morir de hambre? No pudo evitar una sonrisa al pensar que, en efecto, eso le había ayudado. Luego se echó a reír al darse cuenta de que había empezado a cambiar en cuanto aprendió a reírse de sí mismo y de todo lo que hacía mal. Comprendió que la forma más rápida de cambiar consistía en reírse de la propia estupidez, pues sólo así puede uno desprenderse de ella y seguir rápidamente su camino. Era consciente de haber aprendido algo útil de sus amigos ratones, fijón y escurridizo, algo importante sobre seguir adelante. Ellos procuraban que la vida fuese simple, no analizaban en exceso ni supercomplicaban las cosas. En cuanto cambió la situación y el queso cambió de sitio, ellos también cambiaron y se trasladaron con el queso. Eso era algo que nunca olvidaría. Hao también había utilizado su maravilloso cerebro para hacer aquello que los liliputienses saben hacer mejor que los ratones. Se imaginó a sí mismo, con todo detalle realista, encontrando algo mejor, mucho mejor. Reflexionó sobre los errores que había cometido en el pasado y los utilizó para planificar para el futuro. Ahora sabía que se puede aprender a afrontar el cambio. Se puede ser más consciente de la necesidad de procurar que las cosas sean simples, de ser flexible y moverse con rapidez. No hay necesidad alguna de supercomplicar las cosas o de confundirse uno mismo con temerosas creencias. Hay que permanecer atento para detectar cuándo empiezan los pequeños cambios y estar así mejor preparado para el cambio que puede llegar a producirse. Conocía ahora la necesidad de adaptarse con mayor rapidez, pues si uno no se adapta al cambio, es muy posible que ya no pueda hacerlo. Debía admitir que el mayor inhibidor del cambio se encuentra dentro de uno mismo y que nada puede mejorar mientras no cambie uno mismo. Y quizás, lo más importante, se dio cuenta de que siempre hay queso nuevo ahí fuera, tanto si uno sabe reconocerlo a tiempo como si no, y que uno se ve recompensado con él en cuanto se dejan atrás los temores y se disfruta con la aventura. También sabía que es necesario respetar algunos temores, capaces de evitarle a uno el verdadero peligro, pero ahora comprendía que la mayoría de esos temores eran irracionales y que le habían impedido cambiar cuando más lo necesitaba. En su momento no le gustó admitirlo, pero sabía que el cambio había resultado ser una bendición disfrazada, puesto que le condujo a encontrar un queso mejor. Había descubierto incluso una mejor parte de sí mismo. Al recordar todo lo aprendido, pensó en su amigo Hen. Se preguntó si habría leído alguna de las frases escritas en la pared del depósito Q y a lo largo de todo el camino seguido a través del laberinto. ¿Había tomado Hen la decisión de desprenderse del pasado y seguir adelante? ¿Había encontrado en el laberinto y descubierto que podía mejorar su vida? ¿O se encontraba todavía paralizado porque no quería cambiar? Hao pensó en regresar al depósito de queso Q para ver si podría encontrar a Hen, confiando en su capacidad para regresar de nuevo hasta aquí. Pensó que si hablaba con Hen podría mostrarle cómo salir de la difícil situación en que se hallaba, pero entonces comprendió que ya había intentado que su amigo cambiara. Hen tendría que encontrar su propio camino, ir más allá de sus propias comodidades y temores. Eso era algo que nadie podría hacer por él, de lo que nadie podría convencerlo. De algún modo, tenía que comprender la ventaja de cambiar por sí mismo. Hao sabía que había dejado atrás un rastro para Hen y que si éste quería encontraría el camino limitándose a leer las frases escritas en la pared. Se acercó ahora a la pared más grande del depósito de queso N y escribió un resumen de todo lo aprendido. Dibujó primero un gran trozo de queso y en su interior escribió las frases. Luego, al repasar lo escrito, sonrió. El cambio ocurre. El queso no cesa de moverse. Anticípate al cambio. Prepárate para cuando se mueva el queso. Controla el cambio. Olfatea el queso con frecuencia para saber cuándo se vuelve rancio. Adáptate al cambio con rapidez. Cuando más rápidamente te olvides del queso viejo, antes podrás disfrutar del queso nuevo. Cambia, muévete con el queso. Disfruta del cambio, saborea la aventura y disfruta del sabor del queso nuevo. Prepárate para cambiar con rapidez y para disfrutarlo una y otra vez. El queso no cesa de moverse. Hao
Comprendió lo lejos que había llegado desde la última vez que estuviera con Hen en el depósito de queso Q, pero sabía que le resultaría muy fácil volver atrás si se dormía en los laureles. Así que cada día inspeccionaba con atención el depósito de queso N para comprobar en qué estado se encontraba su queso. Estaba dispuesto a hacer todo lo que pudiera para evitar verse sorprendido por cambios inesperados. Aunque disponía de un gran suministro de queso, realizó frecuentes salidas por el laberinto, dedicándose a explorar zonas nuevas, para mantenerse en contacto con lo que estaba sucediendo a su alrededor. Sabía que era mucho más seguro conocer lo mejor posible las verdaderas alternativas de que disponía, antes que aislarse en su zona de comodidad. Una de tales ocasiones escuchó lo que le pareció fue el sonido de un movimiento allá en el fondo, en los recovecos del laberinto. A medida que el sonido se hizo más intenso, se dio cuenta de que se acercaba a alguien. ¿Podría ser Hen, que llegaba? ¿Estaría a punto de doblar la esquina más cercana? Hao rezó una breve plegaria para sus adentros y se limitó a confiar, como tantas veces hiciera últimamente, en que quizás por fin su amigo fuera finalmente capaz de moverse con el queso y disfrutarlo. Fin. ¿O acaso es solo un nuevo principio? Un debate. Algo más tarde ese mismo día, cuando Michael terminó de contar la historia, miró a su alrededor y observó que sus antiguos compañeros de clase le sonreían. Varios le dieron las gracias y le aseguraron que sacarían buen provecho de aquella narración. ¿Qué os parecería si nos reuniéramos más tarde para comentarlo un poco?, le planteó Nathan a Rup. La mayoría de ellos contestaron que les encantaría hablar sobre lo que acababan de escuchar. Así que dispusieron a encontrarse más tarde para tomar una copa antes de cenar. Esa noche, reunidos en el salón del hotel, empezaron a bromear unos con otros acerca de encontrar su queso y verse a sí mismos metidos en el laberinto. Entonces, con toda naturalidad, Ángela preguntó a los miembros del grupo: ¿y bien, quiénes erais cada uno en la narración? ¿Fijón, Escurridizo, Hen o Hao? Precisamente esta tarde me dediqué a pensar en eso, contestó Carlos. Recuerdo con claridad una época, antes de que me iniciara mi empresa de artículos deportivos, en la que tuve un duro encontronazo con el cambio. En aquella situación no fui fijón desde luego, porque no husmeé la situación ni detecté a tiempo el cambio que se estaba produciendo. Y ciertamente tampoco fui escurridizo. No entré en acción inmediatamente. Más bien fui como Hen, que quería permanecer en territorio conocido. Lo cierto es que no quería tener nada que ver con el cambio. Ni siquiera deseaba verlo. Michael, para quien el tiempo no parecía haber transcurrido desde los años que él y Carlos fueron tan buenos amigos en la escuela, preguntó: ¿de qué estás hablando, amigo? De un inesperado cambio de trabajo, contestó Carlos. ¿Te despidieron?, preguntó Michael echándose a reír. Bueno, digamos que no quería salir de ahí fuera a buscar queso nuevo. Creí tener una buena razón por la que el cambio no me ocurriría a mí. Así que cuando sucedió, me sentí bastante alterado. Algunos de los antiguos compañeros que habían guardado silencio al principio se sintieron más cómodos ahora y empezaron a hablar, incluido Frank, que pertenecía a las Fuerzas Armadas. Hen me recuerda a un amigo mío, dijo Frank. Iban a cerrar su departamento, pero él no quiso darse por enterado. No hacían más que redituar a su gente en otros departamentos. Todos tratamos de convencerlo de las múltiples oportunidades que existían en la empresa para quienes estuvieran dispuestos a ser flexibles, pero a él no le pareció necesario cambiar. Fue el único sorprendido cuando finalmente cerraron su departamento. Ahora lo está pasando muy mal, tratando de adaptarse a un cambio que no creía que pudiera producirse. Yo tampoco creí que pudiera suceder, que me pudiera suceder a mí, dijo Jessica, pero lo cierto es que también han cambiado mi queso de sitio más de una ocasión, sobre todo en mi vida personal, aunque de eso podemos hablar más tarde si queréis. Algunos del grupo se echaron a reír, excepto Nathan. Quizás se trate precisamente de eso, dijo Nathan. El cambio es algo que nos ocurre a todos. Me habría gustado que mi familia escuchara mucho antes esa fábula del queso. Lamentablemente, no quisimos ver los cambios
que se nos avecinaban en nuestro negocio y ahora ya es demasiado tarde, porque vamos a tener que cerrar muchas cosas, muchas de nuestras tiendas. Bueno, hasta aquí mi gente. Mañana seguimos con el otro libro y el sábado terminamos este. Ya sería el tercer libro desde que empezamos esta aventura de 15 minutos alimentando tu mente. Increíble, ¿verdad? 3 libros en poco menos de 2 meses. Un abrazo. Que tengan un buen día.